ninguém quer dormir. Hay más de 1000 motivos para misturar las ganas de salir. Ya no lento, solo quiero ir una llama. Ya no siento nada. Ya no lento, solo quiero ir una llama. Esta noche va a estamos todos aquí, que ninguén quiere dormir. Hay más de 1000 motivos para misturar las ganas de salir. Todos gritamos, brincamos, cada música bailamos. Es tiempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, cada música bailamos. Es tiempo de ser feliz. Nos gritamos. Hemos gritado, nos gritamos, hemos gritado, Muy buenas noches. Es jueves 31 de octubre, último jueves del mes de octubre, y este mesito largo pues tuvo 5 jueves, 5 viernes, 5 sábados, 5 miércoles. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio. Ya sabes, ajusten los falsos asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet, quackfm.org/directo, y ahí estamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 9 de la tercera temporada, octava temporada ya en Quack FM. Como siempre, de copiloto tenemos a don David López en el asiento de la derecha, nunca mejor dicho. Buenas noches, don David. Muy buenas noches a todos. Estaba viendo ya aquí, ya hay gente conectada por ahí. Gente. Hoy se nos ha quedado dormido hoy don Lagarto, pero el señor Julio de Motor Gallego le ya ganó está por la ahí. mano. Sí, hoy le ganó, pero sigo siendo trending topic, Julio. Soy el primero. Además, buenas Julio... noches, buenos días. Bueno, y buenos días a los de Tokio, que están desayunando. Es verdad. Son las 7 de la mañana en Tokio, 6 de la tarde en Nueva York, están merendando o cenando en su defecto. En París también es como aquí, son las 11, o sea que bueno. ¿Cómo se dice? Bonjour es buenos días y buenas noches. Marta, espera, que saludamos a Marta, nuestra técnico residente. Bonsoir. Hola Marta, buenas noches. Hoy buenas tardes y buenos días. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Semana que viene, martes. En Working. Vamos a hablar sobre un libro muy interesante que se escribió en español, se tradujo al alemán, se escribió en gallego y se tradujo al alemán también. Dios, impresionante. Y bueno, se te dice cómo hacer el caldo gallego. En alemán. En alemán. Vale, perfecto, eso es lo que me interesa. De Greslonder. Los Greslonder. Bueno, hay que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que siempre nos sintoniza en directo, y como no, a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten allí en Victoria en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Ya sabes que nos tenéis que seguir en Facebook, ya estamos emitiendo en directo, estamos en Instagram, después estaba el Twitter, quackfm.org/directo, nos podéis escuchar desde cualquier lugar del mundo. Y hasta incluso, pues no sé si... Bueno, nos escuchan en la estación internacional. Efectivamente, hasta tienen ahí. Conexión a internet. Tiene conexión a internet y ahí es fácil que nos escuchen. Bueno, ¿qué más? Anda por ahí ya Fredín sin H, ya está también por ahí. Muy buenas noches, Fredín. A ver, hoy igual la gente hace puente. No sé si harán puente ya, como mañana es festivo. No, se va a pasar lista. Sí, pues va a haber que poner faltas, Sí. Va a haber que poner muchísimas faltas. Vamos a poner muchas faltas, creo. Sí, me da la impresión. Van a tener que traer el jueves nota de casa. Bueno, Marta, tenemos ahí ya sintonía del momento que ponemos siempre. Momento bache. Dale. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' endiñarte
luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando... Bueno, hoy, momento H, un par de pinceladas tenemos. El pasado domingo nos fuimos de ruta motera y en la CP 1611, que es en la provincia de Lugo, una carretera comarcal, entiendo que debe ser de la Diputación, pues a la altura del kilómetro 60 hay 3 bachecillos allí considerables. Es DP. Es CP. CP. Entonces, es que tengo mis dudas, si es de la Pues la Diputación. Diputación. Es que no sé si es de la Diputación o de quién será, pero bueno, la carretera es una comarcal, realmente. Entonces yo creo que debe depender de la Diputación. Debería. Pues nada, a la altura del kilómetro 60, que además está la señalización allí, pues hay ahí 3 bachecillos ya delicados, para la moto delicados, menos mal que lo pudimos esquivar. Y una sorpresa que me lleva hoy, porque vine por Alfonso Molina y justo después a la altura de Palavea, pintaron las marcas viales, macho, pintaron las de los laterales, pintaron separación de carriles, mira que llevamos tiempo reclamando. No sé si continuaron después hasta el puente pasaje o solo fue el tramo ese de Palavea. Como van a empezar las obras ahí en Alfonso Molina, pues no... Bueno, no sé igual hay suerte y van haciendo cosas. Pues a mí me dijeron los vecinos de allí de Laraxe, en Cabañas, que en la Fontenova, que ahí es donde empieza Fene, pues Cabañas asfaltó, Fene reparó allí un trozo y llevan como un mes o 2 meses pues con el trozo pues en piedra y roto. Pues ahí va para el ayuntamiento de Fene. Ni para ti ni para mí. Que se ponga las pilas, que Cabañas ya asfaltó, falta Pues Fene. ahora a ver si la empresa no la ha contratado todavía. Que le diga el de Cabañas qué empresa No, es. Edgar, dales un toque que tú tienes man allí en el concello. Bueno, oye, que no nos saludamos a los teloneros que estaban ya a punto de marchar, los amigos de Bellenies, que hoy estaban hablando ahí de tripas y de casquería, y déjate de casquería. Nosotros tenemos aquí la Ay. tortilla de Empanada de riñón. Exactamente. Y nosotros tenemos aquí la tortilla de roncudo. Aquí, Levanta un mira. poquito así para que se vea un poquito. Solo un poquito. Vale, ya está. Tapa. Sí, tapa, porque Tapa, si no- deja estar. Marta, pasa la llave, que si igual Sí, igual- aparece alguien por ahí. Exactamente, sí, aquí hay. Bueno, vamos a hablar hoy vamos a empezar con el karting, porque es una modalidad que parece que O vuelve sea a que estar en empezamos auge. con los vehículos pequeños. Justo, vamos a empezar con los vehículos pequeños. Y creo que tenemos ya al teléfono a don Pedro González, que es el organizador del Campeonato Gallego de Karting en Galicia y creo que en alguna comunidad más. Don Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Campeonato Gallego y de Castilla también. Castilla y León, efectivamente. Que Castilla y León fue primero, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí entrenaste y después ya te viniste para Galicia. Bueno, realmente empezamos en Cantabria Ah, hace muchos años y luego ya pasamos a Castilla y León y ahora conjuntamos Castilla y León y Galicia. vale, o sea que... ¿cuántos años llevas en total? Desde el 2003, 21. 21 años 21 ya. años ya. Dios mío. Perfeccionando este deporte. Ostras, impresionante. Perfeccionante, o sea que sí. Pero bueno, una curiosidad, ¿empezaste organizando o compitiendo? Empecé compitiendo y a la vez que empecé compitiendo también organizando. Ah, O sea, vale. un poquitín todo. Bien. Mira, bueno, porque, a ver, hablamos con Pedro porque este fin de semana se celebra la segunda Supercopa FGA en el circuito de la Madalena, que va a ser sábado y domingo, ¿no? 2 y 3. Efectivamente, los 2 días. Vale. Mira, una curiosidad. ¿Quién se pone contigo en contacto para organizar el campeonato gallego? ¿Te llaman de la federación? Sí, a mí hace 2 años, cuando estaba el proceso electoral abierto, que fueron las últimas elecciones de la federación, un día me llamó Toño, el presidente, Toño Tretiño, y bueno, pues me mostró su interés en que si él salía a la presidencia, que tomásemos nosotros el mando del campeonato, Sí. y bueno, nos emplazamos a hablar pues posteriormente a las elecciones, porque todo lo que hablásemos anteriormente pues iba a ser en saco roto, evidentemente, sin saber el resultado. Una vez que salió el presidente, pues ya nos sentamos a hablar y lo dimos forma a todo. Muy bien. Mira, por lo que, vamos a ver, yo tenía aquí apuntados según la lista de inscritos para esta segunda Supercopa, yo había contado 84, pero creo que tenéis 86 al final. Sí, ahora mismo hay 87. Ah, vale. Sí, ahora mismo hay 87. Cuando cerráis ya el
tema, porque si no, como sigáis así, Si las cerramos el sábado por la mañana al cierre de las verificaciones administrativas hacia las 11 de la mañana. Vale, o sea que pueden aparecer por ahí 3 más y ya llegamos a 90. ¿no? alguno va en el Estaría coche muy bien. inscribiéndose. Sí, sí. Bueno, creo que es récord absoluto entonces de inscripciones. Sí, teníamos el récord en 84, que lo batimos en la segunda prueba del campeonato en el circuito de Las Pontes, y bueno, ahora lo hemos podido superar. Claro, ¿sabes qué pasa? Yo creo que había alguno que tenía ruedas de seco sin usar y como vio que iba a hacer buen tiempo, dijo, a esta voy. Eso puede ser, porque llevamos una racha de agua curiosa. Sí, impresionante. Bueno, aquí yo no sé por dónde vives tú, si estás, que estás por León, ¿no? O Castilla, por Yo soy de Cantabria, yo soy Cantabria. Cantabria. Bueno, por ahí también llueve, pero es que aquí también llovió, pero bien. Esta temporada. Sí. Hoy ahí hemos tenido carreras con mucho agua, la verdad. Mira, los inscritos, bueno, han crecido considerablemente, veo que están llegando a unas cifras impresionantes. ¿Qué les das a esta gente para que se inscriba tanto corredor? Pues trabajo y más trabajo. Al final es una cuestión de que esto, tanto a mí como a todo mi equipo, nos gusta mucho, lo vivimos con pasión, intentamos ayudar a todo el mundo, a equipos, a pilotos, a los padres que comienzan con los niños que no tienen ni idea, porque lógicamente nadie nace aprendido y hay que ayudar a todo el mundo y bueno, pues un poco de ayuda y mucho trabajo para que esto salga adelante. Mira, me sorprende la categoría esta de pre-rookie, que hay, Sí. bueno, por lo menos yo tenía contados 19 inscritos. ¿Esta hasta qué edad llega? Pues la edad es la máxima 7 años No puede ser. y tenemos niños de hasta 3 apuntados. De 3 años. 3 años, sí, es una pasada verles subidos en el carro. Buah, es que eso tiene que ser casi top. Estos son los que no puntúan, ¿no? Eso es una categoría que hacemos de iniciación, que es muy baratita para que puedan empezar, y lo que se trata es que los niños se vean en el ambiente del paddock, con los mayores viéndoles rodar en pista y demás, y lo que hacemos es el sábado 3 mangas de entrenamientos para ellos, y luego al mediodía, cuando hacemos la parada de la comida para el resto de categorías, les hacemos 2 carreras, hacemos un sorteo en el que vemos en qué orden salen a la primera carrera, y luego en función de cómo queden en la primera carrera, a la inversa salen a la segunda, es decir, el que ha ganado sale el último y el último el primero. Y así, a las 3 de la tarde han terminado, los padres no gastan dinero en hoteles, es todo muy económico, y de manera que cuando tengan ya los 8 años para pasar a la categoría rookie, pues ya sepan lo que es la competición pura y dura. Sí, pero bueno, ya van cogiendo, pues eso, el ambiente de carreras y lo Eso es. Y lo que son temas de verificaciones y eso también les hacéis alguna cosa, ¿no? Sí, de vez en cuando miramos los motores, ya que los motores tienen que estar estrictamente de serie para mantener la igualdad. Y de vez en cuando, no siempre, pero bueno, de vez en cuando echamos un vistazo porque es bueno para todos que sepan llevar un orden y un rigor en las verificaciones. O sea, ellos llevan un car de gasolina, como el resto de las categorías, pero me imagino que será un chasis más pequeño, ¿no? Y menos Sí, potente. es un chasis un poquitín más pequeño, un motor de 4 tiempos, un Honda GX35, y que al final es un motor de desbrozador adaptado a un car. Y bueno, para iniciación es perfecto. Me dices de 3 años, o sea, es casi más grande el casco que el niño. Sí, exacto. Si tú te pones a ver el circuito desde lejos, ves cascos andar. Es que se lo ves en el car y ves todo casco. Sí, por eso. Sí, por eso. sí, es increíble. Bueno, y otra categoría que veo que también hay muchos inscritos es la de caceta, que también creo que estaban en 19 o 20 inscritos. Y Sí. veo aquí un nombre, Javier Pardo Siota. También lleva poco tiempo corriendo, me parece, ¿no? Un poquito, sí. Sí. Sí, lo que también tenemos a Yeray González, que es el ganador del Criterium Recalvi, del Campeonato Gallego de Rally, y porque la Supercopa todos los años, pues son las 8 ediciones que hemos hecho, hemos quedado en la categoría KZR, que es dentro de la categoría KZ, que son los cars de 7 velocidades de marchas, Sí. pues una división en la que es para pilotos que no han competido durante todo el año en una carrera oficial de karting, y que provengan de otras especialidades, pues de montaña, de rally, de autocross, de lo que sea, pues para dar un poco más de aliciente y de mantener viva esa categoría. Vamos, lo que se suele decir, ir pillando clientes. Sí, no, lo que pasa es que el karting se trata de incentivar, de poder tener niños de 3 años, como hablamos hasta ahora, y de tener
paisanos de 50 años, como tenemos en la parrilla de Caseta. Mira, ¿cómo ves el nivel de los circuitos que tenemos aquí en Galicia? Tú que viajas por muchos circuitos. Pues la verdad que el nivel está muy alto en cuanto a los circuitos. Tenéis el circuito de Magdalena que vamos este fin de semana, que es un circuito estupendo. El circuito de As Pontes en Coruña es un circuitazo de los mejores del norte de España y casi de toda la península. Y luego el circuito de Oteiro es un circuito súper seguro, muy planito, muy técnico y yo creo que es un circuito muy bueno para circuitos regionales también. ¿Tú no crees que el de As Pontes está un poco infrautilizado? Y eso que vosotros habéis hecho también algunas tandas de entrenamientos y todo. Sí, nosotros en el circuito de As Pontes fue uno de los objetivos principales de cuando tomamos el mando de volverle a tomarle, que cogiese otra vez vida. Le abrimos bastante con frecuencia para que la gente pueda entrenar y dar uso de él. Y bueno, ahora se está trabajando desde Federación, conjuntamente con la Diputación de Coruña, para seguir dándole forma y poder seguir explotando esas instalaciones, porque al final el circuito es tremendo y yo creo que hay que utilizarle bastante más de lo que se está utilizando. ¿Tú le ves así alguna deficiencia que haya que subsanar? Yo, por ejemplo, que no tenga unas tribunas bueno, ya no digo unas tribunas, un sitio simplemente una grada, ya no digo tribunas, sino una grada. Bueno, al final lo de la grada es lo de menos, porque los montículos que hay de tierra, de arena, o sea, de verde, perdón, alrededor de toda lo que es la recta de meta, por detrás de la valla, está muy bien para los espectadores. Sí que es verdad que una torre de control, donde tenga unas aulas, donde tenga unos cuartos para dar los briefings, para formar a chavales de escuela, algo de almacén para guardar material y todo eso, estaría genial, la verdad, que eso sí que es más vital que unas gradas. Y hombre, ya de pedir los boxes cubiertos, ¿no? Bueno, al final lo de los boxes es un complemento que, por ejemplo, Magdalena tiene y está muy bien. Pero en muchos circuitos de España, te diría que en el 75% de los circuitos no existe eso, ese lujo. Entonces, bueno, al final de hoy en día los equipos todos tienen carpas, quien más o quien menos, más pequeña, más grande, y yo creo que es una cosa que también es lo de menos. Bueno, mira, por ejemplo, para este evento, para esta segunda Supercopa, ¿cuántas personas vais a estar allí, digamos, trabajando en lo que es la organización? Pues entre 25 y 30. Exactamente no te lo sabría decir a un número exacto, pero por ahí, entre todas las carreras solemos mover eso, entre 25 y 30 personas. ¿Y son todas, o sea, son todas de tu equipo o cuentas con gente que te ayuda ese día? No, son todas personas de mi equipo. Mucha gente de ellas son ya de mi equipo anterior, antes de llegar yo a Galicia, o sea, gente pues de Cantabria, de Castilla y León, que está todo el año conmigo, o sea, tanto en el gallego como en el Castilla y León. Y luego tengo gente de todo el equipo que es propiamente gallega, que me pone la Federación Gallega de Automovilismo, y que ya son parte de nuestro equipo porque ya llevamos trabajando todo el año estupendamente juntos. Bueno, y se acaba la temporada. ¿Ya renovaste para el 2025 o tenemos que llamar a Troitillo? No, renovamos, hemos renovado. Bueno, no hemos hablado de ello, pero bueno, hemos estado hablando del año que viene, entonces yo lo doy por hecho, vamos. yo lo doy por hecho, la verdad. Bueno, tú, o sea, lo pasaste bien, me imagino, y viendo que con la lista de inscritos que estás consiguiendo, yo creo que tenemos que felicitarte, los gallegos. Sí, a ver, yo estoy contento. Nosotros cuando llegamos, el objetivo era relanzar un poco el campeonato. El objetivo que teníamos era tener las parrillas que estamos teniendo ahora a un medio plazo. Sí. Lo que pasa, claro, de primeras ya tuvimos 74 inscritos en la primera carrera que organizamos y fue todo un éxito, y este año ha sido un no parar, con un campeonato con una media de 78 y despedir la Supercopa con 87 que hay ahora. Vamos, yo creo que estamos muy orgullosos, sobre todo porque hemos recompensado nuestro trabajo, ¿no? Que trabajamos mucho durante todo el año para que la gente disfrute de este deporte. ¿Aquí en la Supercopa entregáis trofeos también?
Entregamos Supercopas, como, Supercopas. como el nombre indica. Los vencedores llevan una copa que, si no me equivoco, mide 80 centímetros de alto. Mi madre. Cuidado, Uf, Sí, lleva la el furgo, año lleva pasado, la como furgo, anécdota, el año pasado, la caseta R, que os hablábamos antes, Sí. la ganó José Antonio Suárez, cohete, sí. y pues a los pocos meses le hicieron una entrevista y contaba que era curioso que él se había jugado la vida en el coche durante muchos años por todo el mundo, Sí. aparte del Campeonato de España, etcétera, y que la copa más grande, con diferencia de que tenía en sus vitrinas, era de una carrera de karting, Era de era de la karting. misma Supercopa. Ahí, Coche más pequeño, copa más grande. claro. Eso es, eso es. Al- Sí. si gana el de los 3 años, la va a tener que recoger el padre o meter al crío dentro de la copa. Sí, los de los 3 años no la llevan porque como no es competición, Ya. Sí, sí. pero sí que tenemos el caso de la categoría rookie, que son Sí, niños sí. de 8 o 9 años, Ujú. que la copa es más grande que el niño, sí. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, nosotros, no sé si el próximo jueves o el siguiente, vamos a tener aquí a dos ganadores de, creo que uno es de rookie, creo que es, no sé si era de rookie o de mini novela, Aroa, y a, Aroa, y a Crío, ay, ¿cómo se llama el Crío? Bueno, no sé decirte ahora. Los tenemos invitados aquí al programa para que nos cuenten sus aventuras. Genial. Sí, sí, hay que potenciar el karting, que es la base del Sí, del la verdad que automovilismo. al final, sin el karting, ahora mismo pues no tendríamos pilotos en montaña, no tendríamos pilotos en rallies, en autocross, al final es la base de todo. Está claro. Bueno, Pedro, que sabemos que tienes que madrugar. Sí, un poco. Sí, Poco, porque aún te quedan unos cuantos kilómetros. Sí, me parece que Uf, sí. pues 560 me parece que se marcaba el GPS antes. Vale. Ah, eso. Pues nada, oye, Pedro González, el organizador del Campeonato Gallego de Karting, de momento vamos a decir aquí en Galicia, aunque lleva también Castilla y León, pero bueno, el éxito que ha tenido aquí en Galicia, pues hay que reconocerlo. Pedro, muchísimas gracias por atendernos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros, que paséis buena noche. Gracias, un placer. Chao. Gracias. Chao. Bueno, pues Todos mi sus madre. resultados, ¿eh? 87. Porque hay unas parrillas. Dale caña ahí, dale caña. ¿Te gusta el motor? No. Sí. Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM, ¿Qué hay? tu programa Se llama Escape Motor. Bueno, se han incorporado dos personajes aquí al programa. Don Roberto, buenas noches. Buenas noches. Don Alejandro, buenas noches. Mira, ¿ves? Sí, me gusta. Se acercan al micro. Se acercan al micro. Pues se nota que Se tenéis, nota sois que unos tienen- profesionales ya. Sí, Obedientes, ahí de está. rodada en estas lindes. Exactamente. Bueno, Alejandro creo que es copiloto, si no cambió la cosa, ¿no? Y Roberto, espera, que Marta... Ah, no, eso es que... Y don Roberto, ¿qué? Que no se le oye. Yo sí que lo oí. Sí, seguro. ¿A quién? ¿A Roberto? Acerca un poco más la base. Sí, acerca a Roberto, acerca... Eu ainda non falei. Ahí ahora. Claro, es que no había... Aún no hablara siquiera, ¿eh? Sí, sí. Sí, no se le escucha. A ver, habla Roberto. No. No se le escucha. Vale, Sí, pues si no le cambiamos lo por cambiamos por el lila. lo cambiamos para aquí. De ubicación de asiento. Pero si antes, pues antes lo estábamos escuchando. Entonces no te preocupes, hacemos un cambio. Vente para aquí. No, saca el No, no lo cambies el micro. No, vete, siéntate allí. Sí, sí. Sí, porque si no hace más ruidos los micros al cambiarlos. Bueno, ¿qué traéis ahí en ese ven por aquí, por este lado. ¿Qué traes ahí en ese papel? Ahí. Pois dun patrocinador A ver. que non é especialista en tortillas, pero é especialista en empanadas. ¡Oy! Último rompe la tradición, pero Bueno. No, que al principio también había un programa, había tortilla y el otro había empanada, ¿eh? Sí, dependía del día. Uf. A ver, saludamos de nuevo a Alejandro, a ver si ahora lo escuchamos. Ahora sí. Sí, ¿no? Ahora sí. A ver, espera que hay... A ver. Saludamos de nuevo. Sí, yo lo escucho ahora, perfectamente. Ahora. Vale, ahora sí se escucha. Espero que me escoite mellor yo mañá. Sí, es verdad. Que no falle o interfono. Exacto. non sería a primeira vez. Exacto, tamén. Bueno, pero ahora va perfecto. Sí, ahora sí, Bueno, ahora vai. vamos a dar el... Ahora sí, ahora va estupendamente. Vamos a dar el calendario porque si no nos vamos de tiempo. Vamos a ver, por fin se celebra la 30ª edición del autocross de Ocastro en Taragoña, el amigo Marcos. ¿Anda por ahí hoy, Marcos? ¿O no lo vi, ¿no? No lo vi, No lo vi, claro, está preparado. Igual todo. está en la sombra, callado. Claro, es lo que, está viendo. hombre, después de las dos cancelaciones por culpa del agua, pues por fin llega la 30 edición del autocross de Ocastro en Taragoña, Rianxo.
40 pilotos hay inscritos y esto será el sábado, día 2 de noviembre. Tenemos Campeonato de España de Motocross de las Autonomías en Osuna, en Sevilla, en el circuito del Calvario. Tenemos ahí varios pilotos gallegos, está Breogán Turillán, está Valentino Vázquez, Abel Carballés, Juanjo Vila, Joaquín Castro, Brian Martínez, va como jefe de equipo Paco Rial y como delegado don Carlos Castro. Buena representación del motocross gallego tenemos ahí. Además tienen que estar cansados de los 6 days estos que tuvieron ahí. Dijo Calvar que salía mierda de la moto de sitios que no sabía ni que pues Tenemos la quinta concentración de camiones en Ortigueira, viernes y sábado en Alameda. Una pasada esa, ¿eh? Esa tiene que ser tremenda. Camiones, a ver, además. Campeonato de España de Trial en Andalucía, en Alicante. Bueno, no, que este lo han suspendido al final. Creo que lo han suspendido por culpa de la lana esta que hubo. Efectivamente, que quedó un poquito perjudicado toda aquella zona. Tenemos el curso de conducción para particulares el domingo día 3 de la escuela PTC, el teléfono de contacto 650-367-521 si queréis apuntaros. Hay un mercadillo y exposición de motos antiguas en el pabellón polideportivo de Goián en Pontevedra, el sábado y domingo. El Rally Rías Altas, del cual vamos a hablar ahora, el 1 y 2 de noviembre en Coruña. La segunda Supercopa FGA, que ya os hemos comentado antes también. Está el América Motor Show en Tui, el sábado a las 5:30 y el domingo a las 12:30. Y después tenemos Fórmula 1 en Brasil, Interlagos, Circuito Sao Paulo. La Sprint el sábado a las 3 y la carrera el domingo a las 6. Vamos, que el que se aburre es porque quiere. Y espera, que hay MotoGP también en Malasia, circuito de Sepang. El domingo Moto 3 a las 5 de la mañana, me pilla un poco mal. Moto 2 a las 6:15, también me pilla mal. Y MotoGP a las 8. Ahí igual sea un esfuerzo, a lo mejor igual sea un esfuerzo, pues igual me levanto a verlo, si no después lo repiten así. Bueno, hoy creo que se presentaron varios coches que van a correr el Rally Rías Altas. La escudería MRT que hizo una presentación por la zona de Abegondo y no sé si Pablo que ya acabó o no acabó todavía. Don Pablo. Hola, buenas noches, Sergio. Buenas noches. ¿Acabó el evento o todavía hay fiesta? ¿Qué va? Aquí aún estamos calentando motores. Estamos a ralentir. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, yo tengo aquí a dos que no sé si pasaron por ahí. Pues sí, estuvieron por aquí y les dije, llevaros una tortilla que allí vais a pasar hambre, pero dijeron que no hacía falta. Bueno, trajeron empanada, que no sé, la tienen ahí tapada, a ver, ya veremos a ver de qué es esa. Hostia, llevaron empanada, pues aquí no trajeron nada, ¿eh? A ver, ahí había bastante, Pablo, ahí no había problema de abundancia. Bueno, a ver, ¿dónde estáis todavía entonces? Pues mira, ahora estamos aquí en el bar Momentos, en Abegondo. La verdad que hoy es una noche movida aquí en Abegondo, porque sabes que también estaba el San Tirso jugándose la Copa del Rey, como el español. O sea que tenemos aquí una noche movida. Ostras, pero bueno, creo que se... ganamos con diferencia el mundo del motor al del fútbol. Sí, ¿no? Seguro que había más gente, ¿no? Sí, tenemos abarrote. Una media entrada de Riazor tenemos aproximadamente. Bueno, hay que reconocerle el mérito a los chicos del San Tirso, ¿eh? Sí, indudablemente. Las cosas como son. Mira, el Momentos es el que está al lado del pabellón, de esta pista cubierta donde hacían lo del... De la feira. Sí, exactamente, está en el campo de la feira, justo al lado del pabellón y del colegio de Abegondo. Estamos en la zona céntrica, como si fuera la calle Real de Coruña. Es que realmente el pabellón está al lado de Momentos. Exacto. Hay mucha gente que va al gimnasio, pero después ya deshace todo en el momento. En el momento, justo. Mira, ¿cuántos coches tienes ahí? Pues mira, aquí estuvimos 10 coches, ahora ya se están empezando a retirar. La mayoría corren por escudería MRT, pero después también había amigos íntimos de escudería MRT, como es el caso que tienes ahí de Yuja y Alex, dos grandes amigos. El coche sigue ahí, ¿no, Pablo? El coche sigue aquí, sí. Tengo yo las llaves, ¿no? Y bueno, presentamos varios coches para esta rally. Estaba nuestro Mini, después hay otro Mini que debuta también en Campeonato de España, que es el de Juanma Filgueiras. Ah, sí. Tendríamos también el Saso de Martín Landreira, de Carral. El 309 GTI de Víctor García, que es de aquí de Abegondo también. Un Renault 5 GT Turbo impecable de Rubén Beade. Otro Saso de Marcos Ruel, de Automóviles Ruel, de Carral.
Bueno, teníamos aquí una... Bueno, había maquinaria, ¿no? Había maquinaria, sí. Media inscripción. Casi. A ver, te puedo decir que los que están aquí son los que van a estar en el top 10. Ahí está, justo. Claro, eran 10 en el top 10. Eso Exacto. está Esto claro. ya son órdenes de equipo, ¿sabes? Sí. Siempre que dejen al Mini de primero... Vale, claro. El jefe es el jefe, ¿no? Exacto. Con estar en meta nos conformamos, Pablo. Sí. Eso bien lo sabemos. Los equipos modestos bien sabemos lo duro que es llegar a María Pita. Mira, creo que hay patrocinadores nuevos, ¿no? También tenemos patrocinadores nuevos. Precisamente uno de ellos es el Paz Momentos, en el que estamos. Y después también tenemos a Carnicum, un distribuidor de carne espectacular, de vaca y de buey. Pero ya ves que nosotros todos nos vayamos entre comida y bebida. Sí, No, como tiene que ser. Es una asistencia en la que hambre no vas a pasar. No, desde luego. Eso. Correr no corremos, pero fame tampoco va a pasar. Claro, eso es importante. Mira, ¿corréis participáis en velocidad o alguien en regularidad? La mayoría de los equipos en velocidad. En velocidad, claro. En regularidad tenemos a Rubén Beade y dentro de la escudería MRT no tenemos ninguno más en regularidad. Vale. Y normalmente esta gente, se puede decir que estos pilotos que tienes ahí, con estos coches, que casi lo sacan para este rally. Sí, la mayoría somos equipos locales y bueno, por eso, aunque una presentación casi a final de año es algo un poco extraño, sí, pero es en el momento en el que coincidimos todos en la misma prueba y consideramos que es el momento adecuado para juntarnos todos y hacer este tipo de fiestas. Y aunque de sí ellos... hay gente que viene a hacer pruebas tanto en el gallego como en el Campeonato de España, pero aquí es donde coincidimos la mayoría. ¿Alguno es la primera vez que va a correr o ya todos son veteranos? No, debutante no hay ninguno. Quizás el más primerizo pues será Juanma Filgueiras, sí, con el otro mini, que debutó en Ferrol, en el Campeonato Gallego, sí, y ahora hace su segunda prueba en el Rías Altas. Vale, ya, aunque es un mini, ya le explicaste que tiene que estar detrás del otro mini tuyo, ¿no? Eso, si respeta las órdenes de equipo, todo va bien, ¿no? Vale. Todo puede ser que haga como Marray con Sainz y después no pare cuando le mande el jefe de equipo. Pero... Bueno. Mira, por ejemplo, en tu caso, ¿qué planes tienes para la próxima temporada? ¿Ya lo tienes planificada o hablamos después de acabar? Con esta prueba ya sería la última del año. Sí. Y ponernos ya a trabajar en el nuevo proyecto, que tenemos un Score MK1. A ver, eso del MK1 me lo llevas contando, yo creo que desde la primera vez que hablamos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que si hubiera pasta ya estaba preparado. Vale. Pero... Entonces ahora sí que decidimos hacer esta prueba y ponerse a trabajar a fondo e intentar estrenarlo para el año que viene. Nuestro objetivo es estrenarlo en Oznayo. ¿Sabes que Oznayo es en mayo este año, el año que viene? Exacto, acaba de salir la noticia de que el año que viene se vuelve a hacer. Sí. Y a finales de mayo, el último fin de semana de mayo, pues si podemos, pues estaremos ahí. Bien. Pero bueno, complicado porque hay que esperar a la lotería de Navidad. Sí, sería una de las soluciones. Sí, ¿no? Es mejor la de Reyes, que tiene más premios. Vale. Pero la de Navidad está más repartida. Claro, eso también. Bueno, mañana ya, todos a las verificaciones por la mañana y nos vemos entonces en María Pita ahí sobre las 5. Eso espero. Vale. Por la mañana tenemos verificaciones, después la salida protocolaria a partir de las 6 de la tarde. Sí. Y si todo va bien en las verificaciones, pues ya el sábado tirarse a los tramos y todo apunta a que va a ser muy buen tiempo. Sí, Hoy estuvimos haciendo una pasada por los tramos, están bastante secos. Ajá. A lo que se esperaba para estas fechas. Sí. Pues el rally pinta bastante bien, buen tiempo, y si aguantan las mecánicas, pues terminar como sea. Perfecto. Bueno, tú vas normalmente, si hubiese sido el rally en sus fechas previstas originales, que siempre es por las fiestas del Rosario, sí, 1 de octubre, pues hubiese sido un diluvio, que llovió bastante en estas fechas. Sí. Pero bueno, al final se cambió para este fin de semana y parece que el tiempo va a acompañar. Va a estar un tiempo fabuloso. Bueno, pues oye, nos vemos, estaremos haciendo ahí un directo mañana por la tarde en María Pita, o sea que muy bien. Hablaremos de nuevo. Pues
estaremos pendientes para acercarnos donde estéis haciendo la Tú transmisión. donde veas el micro y a David y a mí, acércate. Ahí estamos. Muy bien. Marta también me está diciendo, ¿yo qué? Y yo también, vale, efectivamente. Donde veamos vuestra cámara y micro entramos ya sin presentar. Sin preguntar, sí, nada. A de huello, como se suele decir. Sin pedir permiso y nada. Dice, estamos aquí ya, ¿eh? Y digo, vale, venga, perfecto. Muy bien. Pablo, un abrazo para toda la gente que vienes ahí. Y muchas gracias a vosotros y sobre todo por darnos cobertura a los equipos modestos. Ya sabes, a ver, hay que hablar con los punteros. Ya sabes que nosotros eso, el top 10 es los que nos interesa entrevistar. Exacto. Vale. Un Muy abrazo, bien. Pabliño. Venga, un abrazo. Gracias. Y así que terminéis el programa, estáis invitados a tomar algo aquí Me en cago Javelón. con la mar. Vale, Hoy pues, tenemos aquí la se va a empanada, complicar la tenemos- noche. Al final se lía. Sí, Vamos sí, No es directos para necesario que traigáis tortilla. Tortilla no sé, a ver, hoy tenemos la tortilla de roncudo de los amigos Ino e Irene allí en Nuevo Mesoiro. No sé lo que sobrará después de estar aquí con Roberto y con Alejandro. Vimos shows de Percebes, la presentación de Yo Pablo. creo que hambre no llevaron. ¿eh? Ah, ¿y había percebes? Sí. Ostras, caray. De Cayón, eran de Cayón. Eran de Cayón. Claro, ¿dónde iban a ser? Qué tontería, macho. Bueno, Pablo, un abrazo. Venga, un abrazo a todos vosotros. Chao. Chao. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí, como os decía, a don Roberto Leis, alias Yuja. Lo de Yuja, explícamelo. A ver, cuéntanos ahí eso. A ver. Difíciles, bueno, fácil explicación. Chegou un momento que cando eu era pequeno chamaba ya todo o mundo Yuja. Yuja, e ao final acababa Quedaste ti como chamando Yuja. Sí, sí. Vale. Así. Non era por nada de que pilotara, ni Non nada. era por Cancún ni simplemente, nada. Sí. Ah, vale. A ver, a mí gustaba o Mundial de Rally, o meu piloto preferido era Yuja. Amigo. Eso sí. Algo tenía por ahí. Algo tenía por ahí. Es que me dice aquí Mónica que cuánta buena gente junta. Es que Mónica, la gente, unos tiran de los otros, es lo que hay. Hombre, ya se incorporó Lagarto, ¿eh? Lagarto sí, llegó tarde. Sergio ya, Sánchez se también nos anda por cuenta ahí. por qué. Bueno, hombre, don Miguel, buenas noches, ¿eh? Muy buenas noches de nuevo. Bueno, vamos a ver. Alejandro no tiene apodo, ¿no? No, de momento no. Bueno, chámame polo pueblo, que pola aldea que vivín, que se chamaba Lendo. Lendo. A todos me chaman Lendo. ¿De dónde es dentro? Unha aldea ao lado da Laracha, Ao lado de do ayuntamento da Laracha. O sea que Laracha, Cayón. Pero bueno, eu nací en Cayón. Ah, vale, vale. Aí vale. presume. Ah, vale, nace de Cayón, o sea que oriundo de Cayón. Mira, ¿desde cuándo sois pareja automovilística? 2 anos, non? No, claro, 3 anos. Sí, Tres. 3 anos. Cando Yuja debutou foi con outro. Bueno, tuveron un percance, despois se fun eu. No pasó el test. Eu casi tampouco, pero bueno. El corte, ahora sí dice el corte, no pasa el corte. El paso el corte. Ao final a amistad valiu máis. Igual él te dijo, mira, por no buscar otro más. Claro, sí, quédate ti xa. Quédate ti. Porque tú... Ya está regulado o asiento, Pablo. Dá moito choi mover. Claro. Empezaste con el Marbella, ¿no? No Marbella, sí. Fai 4 anos, eu empecé, sí, fai 4 anos, Alex leva 3, sí, levamos 3 xuntos. Mira, y lo de empezar a correr con el Marbella, que porque yo recuerdo que te llamamos fuera para este Sí, para fora un o, rally de este, o primeiro rally que facíamos, éramos debutantes e salíamos co dorsal, bueno, co último. Con el último, co sí. último Sí, me acuerdo porque cogiéramos la lista. Sí, a Mister ya volta. Siempre hacemos lo mismo. Y dijimos, ¿este quién es? Pues este, vamos a llamar este. Mas creo que fora un récord de inscripcións, máis ou menos, ou algo así. 154 ou 150. Una barbaridad. En este no sé cuánto. 59, 59, contaste. Me cago en la madre. Ah, sí. sin regularidad. Claro, vale. Y después hay otros 20, hay 70 y algo. 75. En regularidad hay, también hay casi otros 20, me parece. Bueno, vosotros vais a correr con él. Ahora cambiaste, el Marbella ya vamos ascendiendo. Sí, vamos ascendendo tanto de cabalos como de gastos. Pero no es proporcional, ¿no? No. Se dispara más el gasto que Sí, los que caballos. cabalos, sí. Bueno, cambiamos de un Marbella que tiña 45 de tracción delantera, o BMW que eran casi 200 de tracción trasera, foi un cambio considerable. Bueno, Lendo. Sí. Alejandro Lendo. ¿Te avisó del cambio? Sí, chegounos un día cunha sorpresa. Sí. A todos, o equipo. A todos, además. Eso que no lo sabía nadie. Sabía él porque foi ver un... que era? Unha resistencia, ou algo así, uns entrenos ou algo así. Non, na resistencia que se fai en Arteixo en Morás, eu contactaba co dueño tal,
Eu sempre tuve moitas ganas de correr en trasera, sempre era trasera. E bueno, eu acababa de ser papá e quería algo máis seguro, por compatita. Exactamente. Con decir que o primeiro rally xa volcamos no primeiro tramo. Con eso, continuamos, que reparáramos e continuáramos, pero no primeiro tramo xa volcáramos no primeiro rally. Vaya experiencia. Despois, al principio sí, é lo mejor. Despois pode decir Alex que, bueno, eran rodas de calle, amortiguadores de calle, ibas, aínda que non corría moito, baixando e llaneando, ibas moi vendido. Sí, claro. Bueno, a ver, proporcionado aos 45 caballos. Sí. Tamén. Mira, o sea, cambias a tracción trasera, hiciste algún curso o algo, porque claro, no. De 45 a 200... 200. Hai diferencia, Sí, hai diferencia. Pero nada, así a pelo e ya está. Sí, a pelo, a ver, eu sempre tuve, creo que desde os 20 anos, comprara un trasera, un BMW, despois un 190, e sempre me gustaron os trasera, e... A ver, non era tal, pero algo de idea de como iba un trasera tiña. Non moita, sigo sin ter moita, pero bueno. Vaya a ver mañá. ¿Cuál foi o primer rally que hiciste con el BMW? Eu máis Yuja, xuntos. Sí, claro. Sería Coruña. El Rally de Coruña, del año pasado, de este año no, del anterior. No, fai 3. O 3, ya. Pues ¿cuántos rallies lleváis con el BMW? 5, este vai ser o sexto. Vale, tú ya hay la experiencia. Sí. 5, este vai ser o sexto, sí. ¿Siempre aquí en Coruña o corres algún rally más de fuera? No, corremos Coruña, Ferrol, Narón, que non... Fixamos un tramo, sol. Fixamos un tramo bobería de motor. O de históricos o ano pasado, este mismo rally, Rías Altas, e nada máis, sí. De con Marbella foramos a Pontevedra unha vez. De Marbella, Coruña e Pontevedra. Fixáramos Coruña, que termina... Co BMW fixamos Noia tamén. E Noia. Fixo a Noia? Noia, eso es la... Sí, Noia. Coincidiu normal porque fora un rally que neutralizaron moitos tramos. Sí. Neutralizaran en un noso que nos interese rodar, vamos a pasalo ben, e queríamos facer kilómetros, en Noia houbera accidentes dos volantes, dos da Copa tal, e neutralizáramos moitos. Mira, e del rally que ten usted fin de semana, ¿cuál es el tramo que más gusta? Ese que tiene así su puntito de... A mí, non sei, gusta Paderne gusta. Usan o tramo antigo que era de Villozás, esas subidas, as traseras, e máis está moi, nós fomos a entrenar ayer, era coller as notas e tal, é como se baixara un río por ali arriba, esa zona toda que era subida do antigo Villozás para arriba, é todo agua. E tan zonas rápidas, zonas tal, pero bueno, é un rally que nos gusta en general bastante. Mais nada que ver co ano pasado, asfaltaron moitas zonas, o ano pasado estaba moi roto, este ano tes poucas zonas rotas, ten zonas moi rápidas, zonas tamén viradas para nas trasera, que a mí é algo que me gusta. Eu prefiro ir en segunda e en terceira e non en quinta. Pero bueno. Alejandro, tú le pones un top aí ou... A quen? Para que non meta quinta. No, eu doulle pa diante. Sí? Eu animo un pouco. Sí? Yo te iba a decir, te da mucho chollo, tienes que... No, teño que espabilar un pouco. Al revés. Ahora tengo que espabilar, porque no Marbella repetíamos curvas. Ahora non daba tempo, pero antes sí. O primeiro rally foi un espectáculo. Abreviaste notas. Do cambio do Marbella foi un espectáculo ese rally. Nada, perdíamos seguido, porque claro, eu cantaba as 2 veces sempre, pero aquí xa iba na cuarta. É mal, moi mal todo. O Marbella, sobre todo, subindo costa arriba, dabache tempo a cantar as notas e a falar do fútbol. Mire, no tramo que ven. Claro, creo que había ali unha curva que igual podemos mirar algo, ¿no? En Pontevedra fora xo. Era todo para arriba. Era todo para arriba, todo para baixo, todo para arriba, todo para baixo. E nós fijándonos no público. Pero bueno, para baixo cambiaba o tema. Mira, Alejandro, ¿tú hiciste algún curso de copilotos? No. Nada, tampoco. Nada, perdimos os dous, como que se di xuntos. Que as notas da PlayStation. Axudoume un pouco, bueno, como iba o rollo do roadbook, de notas e tal, Mauro Barreiro. Hombre, carallo. Que é noso colega. Non fuches ao mal sitio, Carallo. Nada, imos tirando como podemos. Sí. Pero bueno, ahora xa hai un pouco mellor, sí. Al principio era todo un desastre. No Marbella é todo máis fácil, claro. Pa min, sobre todo. Ahora no neste, pois hai que
espabilar un pouco. Claro, tienes que subir el ritmo. Exacto. Mira, me decís antes que tuvieras una rotura de motor, la parte mecánica, ¿quién la lleva? Leva o noso amigo Frank, que, bueno, se non chega a ser por el, non faríamos nin a mitad dos rallies, porque nós somos un grupo grande de amigos, a verdade é que somos 14, 15 que están aí sempre co que faga falta, pero hasta fai 2 anos que empezou así Franco, nós non tiñamos ningún de nós, sabíamos cambiar aceite e pouco máis. Que pasa? O Marbella non lle fa. O Marbella le botar de aceite e gasolina e tira pa diante. É un pouco de chapa. Sí, é un pouco de chapa. Bueno, sí, Hasta se chapeaba fácil. Sí, se dá a claro. volta, ¿no? E agora co BMW xa cambia. E gracias a Fran, pois, sí, pois ainda foi evolucionamos algo o coche, todo o rollo. O sea, que Fran é, digamos, mecánico diplomado. Sí. 30 anos de profesión, creo. Sí. Ah, o sea, é mecánico de profesión. Sí. Ah, vale. Sí, Tamén é de Vara, non sei, de Pose, máis Bandino, que Pose fora campeón de subidas con Clio, Bandino, un Darteixo que tiña un R5, tamén facíalles el mecánica, axudáballes e tal, sí. É moi ben, a verdade. É de Callón tamén ou de Laracha? De Callón. Callón, por pequeno que é. Temos de todo. Hay dos que no les gusta el motor. Sí. Creo que sí. Es más fácil. Sí, bueno, porque, a ver, xente de motor le gusta porque o ano pasado, ¿no? Cando fixe a presentación, no, o anterior. Ti viñaches fai 2. Fai 2 anos. Sí, fai 2 anos. Había, estaba ali. Este ano perdiche tas sardiñas, que Xa, pero tocaba traballar de tarde. Sí. O Berrido de boa gana, 300 e pico personas, cando ti viñaches. 300 personas, Cando ti viñaches. Sí, eu calculaba 200 e pico, dixen así, aquí debe haber 200 e pico. Contámoslas o máis yuja todos. Mira, el karting este fin de semana es en Magdalena. En la Magdalena. En la Magdalena, hablando con un concejal, decía que en Galicia hay muchos campos de fútbol en todas las aldeas, Sí. pero pones un coche con pegatinas y lo petas. Y es cierto. Pues sí, pode ser. Na nosa zona, tanto Arteixo, Callón, Laracha, Carballo, así os Pañosacos, Sí, así de redonda, hai moita Hay mucha afición. afición. Hai moita Y hay afición. mucha, esa Quizás zona- máis o autocross, polo reditero Xa, circuito de pero Arteixo, en en el Carballo, circuito y tal. tal, pero, o sea, en general o mundo do motor hai moita afición. Home, está el circuito de Carballo, está el circuito de Morás, está ahora o de La Base tamén en Carballo. Sí. O de Vilariño, sí. Efectivamente. Entonces, esa zona, pues mira, é sempre moitos pilotos aí, o sea. Sí. Bueno, entonces, bueno, todo isto é un BMW, un 325. 325. De motor, tuveches que retocalo moito? No, o que máis que tuveramos que retocar foi reforzar sobre todo o tema de soportes de suspensión e deso, porque o que lle compramos corría de todo, corría asfalto, corría rally mix, corría autocross, todo con... corría, sí, e hubo que retocar, bueno, reforzar moitas cousas, para depois de mecánica hasta Narón non lle tocáramos a nada. Narón empezou a dar problemas, bueno, desde que o pillamos levábamos con problemas de temperatura. Pero bueno, íbamos acabando, nos últimos, sin leválo a corte, indo algo máis suave nos últimos kilómetros, pero conseguíamos acabar, pero en Narón xa non Xa dixo, hasta aquí. Hasta aquí, nada. Entón, houve que abrir. Houve que abrir, Houve que operar. A corazón abierto. Sí. Levamos desde Narón, pues que che diga, Alex, 3 meses. 3 meses, 3-4 días a semana, 4 horas todos os días. Carai. Todo salindo mal sempre, cousas que tal, que un trecho unha peza viña mal, tal, buah, unha locura. E hoxe pola mañá acabamos de poñerlle un brague. Sí. Qué raro, Qué raro que... No. Lo raro sería que ahora Acabará. estuviéramos por teléfono con Por ellos. teléfono. No, estamos baixando a caixa de cambios, que ainda non vai. Porque el año pasado pasó. Sí, con... Con Bruno. con Bruno y con... bueno, Estábamos entrevistando, Con el otro tenían del que estar Panda, aquí y coño. estaban desmontando. con el otro de Panda que ahora corre con el 6 Ah, será o do blanco, como é? Como se chama? O do panda blanco. Ismael. No, Samuel. Samuel. Sí, que tamén iban a venir aquí y dice, oye, que non vamos, que tenemos el Panda levantado y no... Nos, hoxe, porque Fran levou estes días a saco, incluso pola mañán, desatendendo algo todo o que é a vida dele e tal, e dándolle ali caña, porque o coche fúmolo probar o martes, pensando que estaba Todo solucionado, pero nada, había problemas de embrague. Eso de embrague era novo, cerámico, pero nada, estaba mal, e hubo que rectificar aí algunhas cousiñas, pero bueno, en teoría toca madeira, parece que vai estar listo para
para salir o sábado. O sea, hoy lo llevasteis hasta la presentación de Abegondo, allí al momento. No, está allí. Quedó allí. De allí para las verificaciones. No, para Cayón e mañá para Coruña. Non os vais a liar hoy aquí. No. Depende se Pablo saca o clarinete o mellor. Es que es peligroso ir por allí ahora. Había un ambientazo, Sí, había ambiente. Sí. Es que, a ver, la noche se presta. Sí. Mañana festivo. Claro. A mí me dijo que iba a tener 7 coches. Tiene 10. Había más. 10. Es que es lo que se suele decir cuando se alinean los astros. Sí, justo. La cosa se lía, 10 coches, ya que vayan solamente 4 o 5 personas por cada coche. A ver, copiloto y copiloto ya van a ir. Que si la novia, la mujer, el padre, la madre, la suegra. E os que estaban vendo San Tirso na Copa do Rei, claro, tamén. Era televisado, Era televisado? Sí. Claro, la gallega, me imagino. E ahora cando marchamos empezaban a chegar ao bar os do Santirso. Claro. Claro, estaba cerca además. Era un veciño de Caión xogando no San Tirso. Sí? Macho, joder, como non le cayó. Están en todos lados. Non perdín unha. Bueno, yo tengo un compañero que es de Cayón, además. Bueno, conoces a Jaime. Jaime, sí. ¿Ves? Pero tienes que conocer. A ver, si le gusta el motor. Sí, también, hombre. Gustan lle máis os festivales. Sí. Le mando el programa todos los viernes, sí, ya ves. Bueno, tenemos que dar un saludo a los buseros de Coruña. es verdad, hombre, que siempre nos coincidimos que aquí cuando venimos por el programa y sabemos que van escuchando el programa, mañana por la mañana están escuchándonos. ¿Cuál era el 12A, ¿no? El conductor del 12A es el que pone escape. Tengo un cliente que falla recorrido todo el mundo. Iba a escuchar. Paga 2 billetes, porque si ahora se acabó de escoitar o programa. Bueno, mira, Alejandro, las notas, decías que te explicara Mauro, digamos, sigue su escuela, porque lo de las notas creo que es como un mundo, ¿no? Cada uno tiene su Sí, a ver, intento eso, leválo como el me dixo, pero bueno, como que xa se adaptei un pouco a como eu máis fácil me sale a min. Como mellor non é a mellor idea, pero bueno, síntome cómodo. A verdad que foi unha pasada, todo o que me dixo e explicou, é un crack. ¿Te lo explicó sobre el coche o...? Nun bar. A ver, sé lo que te iba a preguntar, pero dije, vale, no se voy a preguntar, ¿no? Sí, nun bar. Es donde mejor se explica. Sí, bueno, regaloume Robux del do Mundial, de cando ganara. Bueno, unha maravilla de persona. Sí, moi bo rapaz. Sí. Non é de Callón, me parece. No, é do lado, é do Teixo, é veciño. Bueno, algún fallo tenía que tener. Non se pode ter todo. Claro, efectivamente. Mira, de cara al año que viene, ¿tenéis previsto correr algún rally ya o esto va...? Sí, a idea nos o que queremos é facer canto máis rallies, mellor. Que pasa? Este ano, co tema este da avería e todo, pois, claro, os gastos disparáronse, o presupuesto é o que é, a idea que ven é se po ano non hai problemas é poder facer algún rally máis. Eu con facer 4 ou 5 xa estaría super contento. Mira, ¿quién é eso? O jefe de equipo é meu irmán, que é o presidente. Nós temos unha asociación deportiva, Caión Rally, ele é o presidente. Porque aquí el que lleva redes sociales de Cayón Rally dice felicitar al jefe de equipo. Está todo organizado, Sí, no ves. Mira, community manager. Ahí está, jefe de equipo, jefe de prensa tiene. No, si nós temos os que somos, temos claro, camisetas oficiales de Cayón Rally, BMW, ahí, todo, muy bien, la equipación perfecta. Me decías antes que la empanada era de un patrocinador. Sí. Patrocinadores son importantes. Sí, son moi importantes. Andamos de patrocinadores? Cuéntame de patrocinadores. Andamos ben, a verdade é que o apoio ás portas que chamamos, pois todo o mundo ven, quixo colaborar, e nese aspecto non temos problema. Sí, o sea, tenéis el coche lleno de pegatinas. Cobramos pouquiño tamén polas pegatinas, así que... Vale. Pero bueno, sí, temos apoio... Hai que subir la cuota, entonces. A ver, pues bueno, solo con dos patrocinadores non chega. No, dixe que nos facemos 2 3 eventos ao ano para sacar tal, despois temos tamén socios, xente que colabora altruistamente sin nada tal, con un carné de 10 euros anual, por nada, a cambio dunha pegatina e pouco máis por colaborar con nós. Pero a ver, esas fiestas que organizáis... No, sí. Dásenos mellor organizar festas que a correr. Eso seguro. A ver, hai que ir cogiendo práctica en todo. Sí. Ellos empezaron a correr para organizar fiestas. Claro.
Era la excusa. Claro, foi al Pero revés. como facemos? Se vamos correr, veña, facemos unha festa. Pois Claro, ya está, veña. Pois o de correr Mira, el Marbella lo mantenéis ou lo tenéis Sí, todavía? o Marbella mantémolo, de feito, ora alquilamos yo hai unha persona que vai facer regularidade. Ah? E a idea é po ano, porque, a ver, os precios deses coches tampouco é por 3.500 Bueno. ou así, xa podes comprar un Marbella. Pero están cotizados ahora, 4.000. Sí. Con el tema de la Panda Raid, Ai, Se sí, ponen de moda. sí. cuidado. Se pusieron- Claro, pero noso como é documentación xa non podes andar pola calle normal nin nada. Vale. E a idea é, po ano, pois os rallies que fagamos nós, se temos a posibilidad de alquilar yo a alguén, pois os rallies que vayamos nós, pois é un plus que se agradece e que fai falta. Bueno, nada, nos queda un minuto. Alejandro, tú vas plenamente convencido de que Yuja va a evolucionar en su conducción, ¿no? Por supuesto, Con la tracción trasera, por supuesto. seguro, ¿no? Xa evolucionou moito. Sí. O sea, claro, tú fuiste viendo esa evolución. Joder. O Marbella iba acojonado perdido. Tiña que apurar máis nas notas, para non evolucionar. Porque non tiñas aquí arriba. Bueno, ya estás a tempo de poñer. Ya. Sí. Oye, hay unas que se cogen con velcro. Que vale para las barras. Bueno, don Roberto Leis y don Alejandro García, lendo. Alejandro García lendo. Nos vemos. Que bailando no coche. Efectivamente, sí, señor. Nos vemos mañana entonces en María Pita y vemos allí el coche, ya estaréis todos preparados. ¿Os ponéis muy nerviosos o no? No, tranquilidad, ¿no? Sí, non sirve de nada. Sí. Home, eso aquel de que todo salvará. Bueno, nerviosos estuvamos hasta ahora. Ahora que está. o coche está listo en condicións, pois ahora hai de Yo disfrutar. el sábado os veré estaré en el tramo de Paderne. Hay allí una horquilla doble que hay chula. Mándanos ubicación para intentar Sí, facelo ben aí. sí, Ainda vale, co resto sí, tal, sí, para te la intentar mando, sin facelo problema. ben. Te digo. Nacho Longueira, el catering de Cayón Rally es Espectacular. espectacular. Lo probaremos entonces el sábado. Nacho é de Bodente tamén. Bueno, que nos vamos, que nos tenemos que ir a tomar la tortilla de roncudo. Marta, todo tuyo. Ahí va. Y la empanada. Ay, la empanada, es verdad. empanada. Tortilla y la empanada. Empanada Está carracera, tapada. La la empanada tortilla la enseñamos carracera. ahora, la empanada. Hasta la semana. Ven, enséñale la empanada. Enséñasela ahí en la cámara, David.